Bueno, afortunadamente sabemos que nos conoce mucha gente, que nos ven, ahí está por verse. Pero bueno, esto constituye una tarea que se hace todos los días, es un trabajo. Yo como marco la tarjeta, yo todos los días trato de hacer algo útil. Quiero sentirme útil hasta el último día de mi vida. Pero a veces hay que tener cuidado porque uno, en el afán de querer ser útil o de querer hacer algo que considere que puede ser importante, y pues puede meter en camisa de 11 varas, o sea, puede quedar como un denunciador serial o como un inquisidor o como un perverso que quiere obstaculizar lo que está haciendo el poder o el político. Entonces, es difícil ese desfiladero para no salirse de la huella, para no salirse de la ruta, del sendero. Y claro, a veces uno comentando cosas se instala una denuncia, o se hace eco de las noticias. Porque, por ejemplo, muchas veces nosotros tratamos cosas aquí que son noticias generalizadas. O sea, no es que nosotros inventamos cosas y las traemos a... No, generalmente no somos denunciadores seriales de cosas que son difíciles de comprobar. O sea, nosotros tenemos que transitar por una senda, por un camino, por una ruta, donde si se nos cuestionara, porque como estamos expuestos públicamente, tengamos cómo defendernos. O sea, tenemos que hacer una tarea prolija. Y no te creas que es tan fácil, sobre todo cuando uno tiene la oportunidad o la obligación o la tentación o la provocación de hacer todos los días algo distinto. O sea, estar todos los días al pie del cañón tirando cañonazo, llega un momento que no es fácil entenderlo. Hoy vamos a traer un tema bastante vapuleado en estos últimos días, en estos últimos tiempos. No estamos descubriendo nada, o sea, nosotros ya lo sabíamos, o sea, lo hemos padecido. Por eso lo sabemos nosotros que es una cosa, pero nosotros queremos tratar de no verlo. Porque si estamos construyendo o pretendemos construir algún puente hacia el futuro, no podemos estar revolviendo toda la basura. Porque si revolvemos toda la basura nos vamos a encontrar con mucho pescado muerto ahí. Entonces, la idea nuestra siempre es tratar de ser, no un ejemplo, sino de ser alguna propuesta. O sea, de tener una posibilidad de decir, bueno, mire, aquello yo lo conozco, o sea, lo sé, fue una porquería, fueron cosas de mala fe, que produjo consecuencias catastróficas, que fueron grandes errores estratégicos, políticamente hablando, por supuesto, pero vamos a hacer la vista gorda y vamos a proponer un nuevo proyecto. Y estos videos son eso. No son videos del momento, son videos que van a quedar en la historia para ser consultados, pero no por la vanidad de que lo van a consultar, sino porque se refiere a hechos que realmente son fáciles de comprobar y que nos han hecho mucho daño. Por ejemplo, ahora ha aparecido un personaje misterioso para muchos, nosotros ya lo conocíamos, que ha pateado el hormiguero, o sea, ha denunciado desde el corazón del poder, desde el núcleo central del poder de esta potencia que es Estados Unidos, un personaje del riñón del gobierno. O sea, un hombre que estuvo con Clinton, que estuvo con Bush, un hombre que estuvo con Obama, un hombre que estuvo con Trump, en la cocina, donde se cocinaban los grandes desaguisados que se hacen en la política que los conduce el poder detrás de la política. John Bolton, un bicho raro, un tipo nefasto, que viene trabajando en la línea que nosotros lo percibimos de hace muchos años. Quizá no haya sido él el mismo, pero es la misma escuela. O sea, nosotros ya en el 55 sufrimos las consecuencias de personajes que operaban dentro del poder del gobierno de Estados Unidos.
no estoy denunciando nada, estoy tomando noticia de que su vanidad de viejo, te cree cuidado de cara a viejo, porque crees que a lo mejor no has hecho nada y empezás a hablar lo que debes y lo que no debes. Y este hombre acá salió la semana pasada por CNN a contar sus andanzas de que sacaban gobiernos y ponían y que manejaban a su antojo los intereses del imperio en los distintos países que no les convenía. O sea, producían revoluciones, creaban tragedias, porque han sido tragedias, y lo ha dicho alegremente. Lo vuelvo a repetir para que puedan rastrearlo. John Bolton. Entonces, personajes nefastos de ese tipo le han hecho mucho daño a este país. Contrario a lo que muchos creen que no, son así. No, este país es un país de gente noble. Estados Unidos está compuesto por un pueblo con mucha nobleza. En serio, yo vivo acá. Pero hay personajes que responden a otros intereses que no son los intereses de este pueblo. Y entonces se han presentado cosas inconfesables. ¿Qué no hicieron para hacernos creer que Venezuela era la maldición de estos tiempos? Que Nicaragua era la perversidad, que Cuba es lo terrible. ¿Qué no han hecho? Y te digo Cuba, te digo Bolivia, te digo Brasil con Lula, y te hablo de Perón de la Argentina, o sea, uno lo ha pasado, lo ha sufrido, lo ha sufrido en carne propia esto. No es que yo estoy contando un relato que lo leí en los diarios o que lo vi por televisión o que vi un video. ¿Qué le ha producido Estados Unidos? Y que ahora, frente a la realidad de este problema mundial que fue la pandemia y esta guerra con Ucrania de Rusia, esta gente se encuentra acorralada. O sea, acá el mes pasado hubo el 9% de inflación mensual. Es de lo que se nos han reído toda la vida, que nosotros éramos países bananeros. Quiere decir que ahora se convirtió Estados Unidos en un país bananero. Entonces, todas esas cosas que dañaron a nuestras sociedades en general, sobre todo en el continente, que es como escupir en el suelo donde vas a pasar, o por no decirte escupir, te voy a decir defecar. Entonces, todas esas cosas que han sido lesivas para los intereses de nuestros pueblos, es lo que nosotros tenemos que evidenciarlo para que no vuelvan a ocurrir, o que por lo menos no sigan ocurriendo. Pero lo peor de todo es que se han producido tantas lesiones en la mentalidad, en el sentimiento, en el afecto, en lo intrínseco de cada ser humano del continente, que instalaron un odio contra Estados Unidos. Y nosotros, es una tarea muy difícil la nuestra ahora decir, no, vamos a olvidarlo todo esto, y fue por la culpa de un grupo, un tipo, un grupo, o una posición indeterminada que operaba dentro del gobierno infiltrado de Estados Unidos y que produjo todos esos desastres. No importa un pito a cualquier gente, dice, a nosotros nos han hecho pedazo el país, nos han robado todo, nos han instalado. Entonces es difícil trabajar y hacer esto que yo estoy haciendo, porque dicen, o sea, con razón lo dicen, este que trabaja para Estados Unidos. Y el problema no es ese, el problema es otro. Y el problema es otro porque han hecho de este país un lugar del mundo, un país no confiable. O sea, ¿quién de Latinoamérica va a confiar en este momento en una promesa o en una propuesta hecha desde los Estados Unidos? Entonces, ese es un problema que, claro, alegremente la gente exclama, nosotros nos vamos con China, nos vamos con Rusia. Eso es una liviandad. Nosotros estamos en el continente donde patrocina el continente un poder monstruoso, que antes de entregarse o que caiga ese poder va a hacer pedazos el mundo, si se viera en la oportunidad de un enfrentamiento. Sobre todo una lucha nuclear que se desatara sería para ir a juntar las colas, como decía Perón. Entonces,
nosotros tenemos que bregar para que no llegue esa instancia. ¿Y cómo hacemos para bregar, para volver a recuperar la confianza en nuestro hermano mayor? Y sí, porque tiene más riqueza y ha copiado toda la inteligencia y todo el poder que ha podido conseguir en el mundo, lo ha comprado, ha traído los genios más importantes del mundo en lo que fuere acá para que trabajen para el sistema. O sea, el poder de este país ha sido que han recogido de todo el mundo todos los cráneos más brillantes. Los han comprado en su tiempo y los han traído acá para que trabajen para sus instituciones. Entonces, ir a la pelea pues sería primitivo, ingenuo. Entonces, el trabajo nuestro, por eso se hace tan difícil, porque nosotros sí sabemos la realidad, o sea, a cualquiera de nosotros que hemos luchado tantos años, que estamos en el frente de batalla, no nos viene ninguna sorpresa como ver. Nosotros sabemos todo lo que piensan cualquiera, y incluso interpretamos lo que sienten muchos. Dice, este está vendido. Y se da para pensar eso también, que yo salga defendido de Estados Unidos si es que conozco tanto. Pero yo les pregunto, ¿y seguimos en la pelea? Mirá cómo hemos quedado. ¿Podemos confiar? Y ese es otro de los problemas. No podemos confiar, porque John Bolton es un tipo, pero hay una organización detrás de ese tipo, de ese personaje, que todavía está operando acá. Y que ahora por la emergencia ha surgido a la superficie, por la emergencia económica del petróleo, de la guerra, de la pandemia, de la gran crisis que hay en el mundo, ha surgido a la superficie y ahora lo ven casi todos. Pero nosotros sabíamos que esto existía desde siempre. O sea, hemos padecido sus empellones, sus golpes. Pero bien, seguimos, peleamos, nos enfrentamos. ¿Vamos a buscarlo a los rusos, a los chinos que nos ayuden? Para nada. Es por esa razón que se hace muchas veces difícil esta tarea. Y la gente desconfía, dice, bueno, ¿qué papel cumple? Este viejo está dormido, lo tienen dormido ahí los norteamericanos, le dan una pensión para que hable bien de ellos. Y no es así, la cosa no es así. Uno ya en la última etapa de la vida, no todos, pero algunos pretendemos tratar de seguir siendo útiles. Porque nosotros sabemos que lo que estamos haciendo no es que va a ser útil ahora, puede ser útil en el tiempo, porque reflexiones que hablen de armonía, de convocar voluntades, de subsanar entuertos y de clarificar los caminos para que las generaciones que vengan tengan oportunidad de no cometer los mismos errores que se han cometido ahora, que hemos cometido nosotros. Ese es un trabajo, es la construcción de un futuro, de un hipotético futuro. Yo no estoy a cambio de nada haciendo esto, sino que estoy tratando de ser útil porque lo que he aprendido, lo que he visto, los errores que nos han llevado a esto, pues tienen que servirnos de alguna enseñanza. Y alguien tiene que oficiar de traductor de los errores. John Bolton es un fenómeno de un sistema, él es un tipo, su organización o lo que todavía está operando en la Casa Blanca son personajes que ni siquiera sabemos que existen, pero existen. Entonces nosotros tenemos que tratar de que eso se corrija, porque el problema es que no es Estados Unidos el que está en riesgo, somos todo el continente, te guste o no te guste. Y si se meten los chinos o los rusos en el sur, vamos a tener el mismo problema que tiene Ucrania ahora. Y eso hay que evitarlo, y eso para evitarlo hay que pensar con la cabeza, no con el corazón. Es por todas esas razones que la tarea nuestra sea tan complicada y que yo a veces me deba tragar algunos sapos o algunos pensamientos nefastos de algunos de ustedes que sin darse cuenta están agrediendo al mensajero. Pero bueno, es parte del trabajo. La tarea acá es de todos nosotros, evitar el desastre total y absoluto que está latente. O sea, no es que nos convenga porque es la única alternativa razonable para salvar la ropa.
Ahora bien, es fácil entenderlo, es fácil aceptarlo con los gobernantes que tenemos que no tienen idea de esto. O sea, si ustedes observan los gobernantes nuestros, casi todos, no todos, pero casi todos, pues están atribulados ahí en la cocina, no tienen tiempo de pensar en las grandes concepciones de un hipotético futuro plagado de acechanzas. Entonces eso es importante que alguien con mucha modestia hable de esos temas. Bueno, creo que con todo esto por hoy es suficiente. En todo caso, vamos a dejar pendiente la hipotética reunión o el hipotético encuentro entre Biden y Maduro. ¿Cómo?